Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Juan 4, versículo 10, y vamos a seguir un poco la lectura bíblica que el orador tiene para esta mañana. Si supieras lo que Dios puede dar y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua de vida. El Señor bendiga su palabra. Buenos días para todos y feliz sábado. Es realmente un placer para mí poder estar aquí en esta iglesia. Creo que la última vez que estuve en este púlpito predicando fue hace ya casi 7, 8 años. Y bueno, el Señor me ha traído de vuelta por aquí, por España, y para mí es un placer poder hacerlo nuevamente en esta iglesia predicando su palabra. Quizás, como decía Mari Carmen, también estoy muy nervioso porque, claro, ya hace 1 año y medio que no vine a la iglesia. Yo no vengo a esta iglesia desde hace bastante más tiempo y no predico aquí hace muchísimo más. Pero, como vais a ver, los sermones que yo predico y algunos que me conozcáis, pues no son convencionales. Y espero que el de esta mañana no lo sea, pero sobre todo porque nos acerque más al Dios creador que adoramos. Y el título de este sermón es Dios y los talasógenos. Y no os habéis equivocado, vamos a hablar de Dios, por eso he puesto la palabra Dios. Inicialmente había pensado en colocar solo talasógenos, pero yo creo que a lo mejor alguno se iba porque pensaría que esto no era un día de iglesia. Como decía Mari Carmen, soy profesor en la Universidad Politécnica de Madrid, soy profesor en electrónica, pero mi pasión y buena parte de las lecturas que hago en mi tiempo libre es de matemáticas, de física, y hoy vamos a ver un poquito de química. No es que sea mi campo fuerte, pero también me gusta. Y he escogido este título porque hace un tiempo estaba leyendo un libro que se llama El electrón es zurdo y otros ensayos científicos, de este hombre Isaac Asimov, que para alguno de vosotros puede ser conocido. Él fue el que propuso las tres leyes de la robótica. Y bueno, no vamos a entrar en ese tema porque eso sería para otro sermón, pero él define, y él se inventa esta palabra, él define talasógeno como la sustancia capaz de formar un océano planetario. Y en este libro, en ese concreto capítulo donde él habla de los talasógenos, él nos presenta una serie de elementos químicos que podrían ser los originadores de la vida. Él no es creyente, por así decirlo, va dentro de la teoría de la evolución y todo lo que explica va muy por ahí, pero he extraído lo que creo que es más importante para nosotros. Y entonces él explica en este libro que hay unas pocas sustancias en el universo que podrían ser capaces de generar océanos. Y vamos a ver cuáles son esas sustancias. Entonces, para eso vamos a tener que recordar un poco de química. No sé cuántos habrán pasado ya o se les habrá olvidado la química que vieron en el colegio o en la universidad. Pero hoy vamos a hablar por un rato de química y quiero que seáis pacientes conmigo. Sé que van a ser temas bastante complejos en algún punto, pero el fin lo amerita. Bueno, vemos la tabla química y sin entrar en muchos detalles, sabemos que, por ejemplo, el primer elemento que está en la tabla química es el hidrógeno. Luego, si nos vamos al otro lado de la tabla, está el helio, luego el litio, el berilio, y vamos a ir pasando por diferentes elementos y a medida que vamos yendo de arriba para abajo y de izquierda a derecha, los elementos se van haciendo más pesados. ¿Y por qué se van haciendo más pesados? Porque, como veremos, dentro del átomo, que es la unidad fundamental de la materia prácticamente, dentro de ellos vamos a tener lo que son los protones, los neutrones, los electrones, y esos son elementos que pesan. Bueno, a medida que van creciendo en tamaño, se van llenando de electrones, de protones, y eso hace que sean más pesados. Entonces, la organización de la tabla periódica va en función del peso de los elementos. Ahora, volvamos un momento a lo que nos decía Isaac Asimov. Él dice que hay una serie de elementos que son los que permiten formar vida, por así decirlo. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, son 6 en concreto. ¿Y por qué esos 6? Porque son los más abundantes en el universo. Tenemos el hidrógeno, el 92% del universo, conocido al menos,
está hecho de hidrógeno. Luego tenemos casi un 8% de helio, oxígeno, neón, nitrógeno y carbono. Veis que el carbono es 0.01, o sea, de todos los átomos que hay en el universo, solo el 0.01 son de carbono. Y entonces lo vamos a ir viendo aquí. Ahí está el hidrógeno, ahí está el helio, está el oxígeno, está el neón, el nitrógeno y finalmente el carbono. ¿Vale? O sea, los tenemos ahí ubicados. Y estos son los más importantes o los más abundantes, por así decirlo, en el universo. Claro, hay muchos más, pero bueno. Hemos dicho que vamos a hablar un momento del átomo. El átomo, en esta forma como lo tenemos pintado allí, es como lo vimos en el colegio, básicamente para que lo entendiéramos. Los átomos no son así, no tienen nada que ver con esa representación. Y es más, esta representación es una representación del principio del siglo 20, ¿no? Entonces, ya han pasado más de 100 años, ya tenemos un conocimiento mucho más profundo, pero nos sirve para representar. Vemos que la estructura del átomo es que tiene protones, en el centro esos son los que están con positivo, y luego tenemos los neutrones que están allí representados también sin carga, por eso se llaman neutrones, no tienen ningún tipo de carga, son neutros, y finalmente alrededor están los electrones. El número de protones y de electrones suele ser el mismo. Sí que es cierto que algunos pueden tener más protones y entonces estos ya forman otro tipo de elemento, que bueno, no vamos a entrar en muchos detalles de esto. Hay otros que pueden tener alguno más que algún electrón más, pero en general esta representación nos vale para lo que necesitamos. Entonces, el átomo es la parte más pequeña de una sustancia que no se puede descomponer químicamente. Esa es la definición que tenemos de átomo. Ahora, cuando tenemos átomos, podemos tener átomos que se juntan con otros átomos y entonces forman lo que se llaman moléculas, que es partículas formadas por dos o más átomos. Y vemos aquí la molécula del agua, que la habréis escuchado alguna vez, es el H2O. ¿Por qué es H2O? Porque hay dos átomos de hidrógeno y hay un átomo de oxígeno. Entonces ahí lo vemos, en azulito está el átomo de oxígeno y alrededor están los átomos de hidrógeno. Ya os digo, esto es una representación para que hagamos una idea de cómo son los átomos, pero a medida que hemos estudiado, esto ha cambiado muchísimo. Y luego tenemos la molécula de oxígeno, el O2, que son dos moléculas, o dos átomos, perdón, de oxígeno en este caso. Ahora, la materia. Todo lo que nosotros vemos, lo que tocamos, todo esto, todo lo que hay en el universo, está compuesto de esos elementos unidos entre sí, formando compuestos o sustancias mucho más complejas. Entonces, podemos tener la manzana, que estará compuesta de miles o millones de átomos de carbono con otros átomos que juntos dan lo que es una manzana, el color de la manzana, el sabor de la manzana. Todo eso está allí en esos átomos. Y cuando nosotros tocamos las cosas, estamos tocando millones de átomos juntos entre sí, de tal forma tan juntos que esto yo lo puedo tocar y no lo puedo atravesar, ¿vale? Entonces, la naturaleza es increíble. La estructura de los átomos es increíble. Para que podamos tener algo como esto, aquí hay millones de átomos juntos organizándose de esa forma. Bueno, vamos a recapitular para que vayan quedándonos claros los conceptos. Tenemos la materia, que es esto que vemos, y está compuesta de muchas moléculas que vemos allí. Entonces, vemos que las moléculas, a su vez, son átomos, ¿verdad? Juntos, pueden ser del mismo tipo o de diferentes tipos. Luego tenemos el átomo, ya en concreto, y finalmente, dentro del átomo hemos dicho que tenemos el núcleo, donde están los protones y los neutrones, y tenemos los electrones. No nos da el tiempo, pero sí que quiero que os quedéis con una cierta idea, y es que los científicos han ido más allá. Y los núcleos, esos neutrones y esos protones, a su vez están compuestos de partículas aún más pequeñas, que son los quarks y los gluones. Los gluones, como su nombre lo indica, gluón viene como de pegamento en inglés, son los que pegan los quarks, y los quarks juntos forman los protones o los neutrones. Y aún se cree que dentro de los quarks existen unas cosas que se llaman las cuerdas. Pero bueno, esto es otra teoría y no nos daría tiempo de explicarla, pero hablaré algo más de las cuerdas al final. Otro elemento clave que necesitamos entender en la presentación de hoy es la regla del octeto. Eso también os sonará a algunos, y los que seáis químicos o estudiáis química, pues
Eso es el día a día de un químico. ¿Qué es la regla del octeto? Ahí está la definición que dio el científico Lewis en 1916, pero voy a tratar de explicarla con un ejemplo. Veis que está la C es el carbono, ese es el símbolo químico del carbono. Y veis que tiene 2 punticos azules a los lados. ¿Por qué tiene 4 punticos azules? Porque el carbono en su última capa tiene 4 electrones, tiene muchos más, tiene 6 en realidad. Pero en la última, que es la que nos interesa, hay 4. Y el oxígeno, que está representado con la letra O, tiene 6 en su última capa. ¿Qué sucede? Que digamos lo que de alguna forma la naturaleza, los elementos, quieren ser estables. Y para ser estables necesitan mínimo 2, o sea, necesitan 2 si solo tienen esa capa, o necesitan 8. Dame 2 o dame 8, ¿vale? Entonces, en este caso, como este tiene 6, el oxígeno tiene 6, a él le hacen falta 2 para estar completo, para sentirse estable. Y el carbono tiene 4, necesitaría otros 4 para sentirse estable. Bueno, pues si se juntan 2 de oxígeno y 1 de carbono, entre todos se contribuyen y ahora el oxígeno tiene 8, el otro oxígeno tiene sus 8 y el carbono tiene sus 8, cogiendo 2 y 2 de cada lado. Y esa molécula que vemos ahí es el CO2, que es el dióxido de carbono, que es lo que transpiramos cuando, o sea, respiramos, nuestro cuerpo genera CO2, ¿vale? Pues esa regla del octeto es muy importante en la naturaleza porque es la que permite las reacciones químicas. Y sin ella, si no existiera esas reglas, o más que esas reglas, si no existiera esa necesidad, pues no habría combinación de átomos, no habría materia, como la conocemos hoy en día. Voy a presentar un ejemplo adicional para que nos quede claro. O sea, como profesor que soy, ahí en la clase siempre yo veo caras. Ahora con lo de la máscara no termino de ver si estáis entendiendo o no. Pero entonces, para quedarme más tranquilo, os voy a dejar un ejemplo, un par de ejemplos. Vemos que tenemos el sodio por un lado y el cloro por otro. Si contamos el número de electrones totales del sodio, son 11, ¿vale? Pero nos interesa el de la última capa, que veis ahí, que está solito. Y tenemos el cloro, que tiene 17 electrones, pero tiene 7 en la última capa. Entonces, él necesita 1, el cloro necesita 1, y el sodio necesita dejar ese que está suelto y lo quiere ceder. Oye, es que me sobra, porque como ya los otros los tendría completos, ese me está sobrando. Entonces, el sodio se va a prestar o se va a facilitar con el cloro de que se lo coja. Toma, te lo regalo. Pero ahora, tampoco es que es un regalo de te lo di y me fui. No, nos tenemos que quedar juntos porque sigue siendo mío. Te lo presto todo el tiempo que quieras, pero sigue siendo mío. Entonces se juntan esos dos y tenemos que el sodio le regala pues ese electrón al cloro y forman lo que es el cloruro de sodio. Y esa palabra tan rara que nos puede sonar no es más que la sal que usamos todos los días para sazonar los alimentos. El cloruro de sodio es la sal que tenemos todos en casa. Gracias a que se combinan esos dos elementos, tenemos sal en casa. Y qué rico es tomar algo cuando tiene un buen sabor gracias a la sal. Un último ejemplo. Tenemos aquí un átomo de carbono, que si os fijáis tiene 4, hemos dicho que tiene 4 en su última capa, y luego el hidrógeno. El hidrógeno es el elemento que tiene solo un electrón en su última capa. Entonces, a él le hace falta 1. Pero como él solo tiene 1, es muy, ¿cómo se diría? No quiere soltarlo, o sea, va a ser muy fuerte y no va a querer soltar ese electrón porque es el único que tiene. Por tanto, se une con el carbono y forman lo que se llama metano. 4 átomos de hidrógeno y un átomo de carbón, pues forman el metano. El metano, para los que no lo sepáis, es un gas que huele fatal. Si alguna vez habéis ido, bueno, incluso en nuestra propia casa, cuando la basura se va descomponiendo, va soltando metano. Y ese metano tiene un olor horrible y es peligroso. Bueno, volvamos entonces a los famosos talasógenos. Hemos dicho que tenemos 6 elementos y hemos representado con los punticos cuántos electrones tiene en su última capa. Entonces, fijemos ahí, tenemos el helio, el hidrógeno, el neón, carbono, oxígeno y nitrógeno. ¿Qué sucede con el helio? Fijémonos, ¿cuántos electrones tiene el helio? Tiene 2. ¿Necesita algo más? No, porque ellos necesitan o 2 u 8.
como 2 es lo mínimo y ya estoy completo, no necesito nada más. El helio es considerado un gas noble. ¿Y por qué le llaman gas noble? Porque no se mete con nadie, no quiere nada de nadie, está completo, es feliz él solito. Entonces, cuando encontramos el helio, ese que usamos para inflar los globos, por ejemplo, ese seguro está ahí solo porque no necesita a nadie más, no necesita de otros helios, o sea, va por su lado. Entonces, se le conoce como gas noble. Así que, de todos los elementos que tenemos más comunes en el universo, el helio queda descartado para formar compuestos. No quiere hacer nada, o sea, ya él por su lado. ¿Qué pasa con el neón? ¿Cuántos punticos tiene? 8. ¿Necesita algo más? No. De hecho, el neón es otro gas noble. No quiere nada con nadie. ¿Ya está? No, estos no forman compuestos con nadie prácticamente. Para que formen compuestos es muy complicado, hay que hacer muchas cosas y al final no son los más abundantes en cualquier caso. Así que nos queda el hidrógeno, que tiene solo 1 y anda buscando desesperado un electrón. Tenemos el carbono, que tiene 4 y necesita 4 más. El oxígeno, que tiene 6 y necesita 2. Y el nitrógeno, que tiene 5 y necesita 3. Pues, ¿qué pasa si cogemos el hidrógeno y lo juntamos con ellos? ¿Verdad? O sea, si los podemos juntar. Bueno, pues cogemos el hidrógeno y lo juntamos con el carbono y se forma metano, que es lo vimos hace una diapositiva atrás. ¿Metano es bueno? No, es un gas que en abundancia nos podría matar a cualquier ser vivo, con lo que no podemos formar océanos con el metano. ¿Existen océanos de metano? Sí. Si nos vamos, por ejemplo, a Venus, Venus está lleno de metano. Tú vas allá y morirías instantáneamente, porque está hecho de puro metano. Allí adentro no se puede respirar. ¿Qué pasa con el nitrógeno? Juntamos 3 átomos de hidrógeno con 1 de nitrógeno y tenemos amoníaco. ¿Para qué usamos el amoníaco? Para limpiar, porque extermina todo. Es otro gas de esos que si te quedas, tú pones amoníaco en la casa y te quedas allí oliéndolo, tienes un problema, porque es venenoso también. Así que solo nos queda un único elemento, y esto es lo que dice Asimov, nos queda un único elemento en todo el universo que sea lo suficientemente abundante para formar las condiciones que él dice que son para la vida. Pero bueno, nosotros tenemos otra creencia, pero en cierta medida esto es cierto. ¿Y cuál es ese elemento? Juntar 2 moléculas de hidrógeno y 1 de oxígeno, y tenemos el agua. Bueno, ya vamos terminando la clase, para que no os preocupéis. Última transparencia de clase. La molécula del agua, ya hemos visto que tiene un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. El de hidrógeno no quiere soltar su único electrón, el oxígeno necesita desesperado esos 2 y los va a traer como pueda. Es decir, el oxígeno es bastante corrosivo, por eso se forman los óxidos, porque él quiere quitarle electrones al que sea. Y entonces, como tiene esa necesidad de conseguir 2 para ser estable, se lo va quitando por todas partes. Pero el oxígeno no se lo va el hidrógeno no se lo va a hacer fácil. Entonces se unen y forman una cosa que se llama unión polar. No vamos a entrar en mucho detalle de eso, pero básicamente significa yo te lo presto, pero no es tuyo del todo y yo también me lo quedo. Y eso es lo que hace el hidrógeno. Cuando se forma el agua, las moléculas de agua, lo vemos allí en la transparencia, el oxígeno tiene sus 2 moléculas de hidrógeno, pero resulta que ese hidrógeno también, el que está por ejemplo arriba del todo, va a intentar pegarse con el oxígeno de más arriba. ¿Veis? Que tenemos uno en el centro y uno más arriba. Ese rojito con ese grisecito de hidrógeno se quieren juntar también. Y a eso se le llaman unas fuerzas en la naturaleza que se llaman fuerzas de Van der Waals, que fue el que las descubrió, pero que están allí para permitir que se forme esa unión del hidrógeno con el oxígeno y de las moléculas con otras moléculas alrededor. Y eso va a ser muy importante. Esas fuerzas de Van der Waals son fundamentales para nosotros. Vamos saliendo ya un poco del tema más científico y nos vamos metiendo en algo que podamos quizás conocer más en el día a día. Nosotros conocemos que la materia tiene varios estados. Ahí, al menos cuando nos enseñaron en el colegio, la materia tenía 3 estados de agregación. Es cierto que existen muchos más,
pero hoy vamos a enfocarnos en esos tres. El sólido, el líquido y el gaseoso. Miremos un momento cómo se juntan las moléculas cuando es sólido. Veis que cuando es sólido se convierte en hielo el agua y las moléculas se juntan y forman como un hexágono, ¿verdad? Lo veis ahí. Cuando es líquido ya no está el hexágono, las moléculas están un poquito más juntas y cuando es gaseoso las moléculas están cada una por su lado. Entonces, las propiedades de la materia también dependen de cuán cerca están entre sí esos átomos. Pero sobre todo, vamos a fijarnos en lo que pasa cuando es sólido. Esto es lo que pasa cuando tenemos esa estructura de 6 junticos, lo que vimos aquí en la anterior, esa que está sólida, que vemos que tiene esa formita, eso produce esta belleza que vemos aquí, que son los copos de nieve. Los copos de nieve, si los pudiéramos observar con un microscopio, veríamos que tienen esas formas, algunos más bonitos que otros, es cierto, pero tienen esa forma hexagonal gracias a los átomos que son mucho más pequeños que esto y que le dan esa característica a los copos. No se conoce un solo copo de nieve que sea igual a otro. Es más, hay un investigador que ha conseguido reproducir 2 copos de nieve que son 99.99999% parecidos, pero nunca ha conseguido que sean 100% exactos. Porque eso es como la huella dactilar, o sea, son distintas en cada persona. Pero esta maravilla nos va hablando de algo que entraremos en profundidad después. Vamos a tocar otro elemento que es la densidad del agua. La gráfica que veis allí nos muestra qué pasa con la densidad del agua, es decir, cuánto pesa el agua en función de la temperatura. Fijaros que cuando la temperatura es de 10 grados, el agua pesa 0.998, pero a medida que vas bajando la temperatura, llega un punto en que vale 1.0. ¿Cuánto es ese valor? Cuando está en 4 grados centígrados, ¿vale? Entonces, la densidad del agua aumenta a medida que la temperatura disminuye, se hace más pesada. Y alcanza su mayor valor a los 4 grados centígrados. Cuando llega a los 4, lo que esperaríamos es que siguiera aumentando la densidad, porque se van haciendo más cerca las moléculas, están más juntas, pero resulta que no. De repente se hacen menos pesada y comienza a bajar. Y cuando llegamos a los 0 grados centígrados, se convierte en hielo. Y en vez de seguir bajando derecho, pega una caída bastante fuerte y vuelve a subir un poquito, pero ya no vuelve a subir tanto como antes. Es decir, nunca vuelve a alcanzar el 1.0. ¿Qué significa esto? ¿O para qué nos sirve esto? Pues para esto. Para que existan los pececitos en los ríos y en los lagos. Resulta que cuando tenemos agua y va bajando la temperatura, se forma hielo en la superficie. ¿Cierto? ¿Por qué se forma el hielo en la superficie y no en el fondo del estanque? Porque resulta que, por la gráfica, veis que el hielo pesa menos que el agua líquida. Cuando está a 4 grados centígrados, el agua alcanza su máximo peso, se va al fondo. Pero el agua que es hielo se va arriba, flota. Muy pocos elementos en la naturaleza tienen estas características. Hay algunos que se parecen, pero solo el agua tiene esta característica de que cuando es más fría, es cuando menos pesa, más se expande, y entonces eso permite que los peces que están en los estanques, que están congelados abajo, tengan 4 grados centígrados garantizados. Nunca vas a tener el fondo del mar a menos 50 grados, a menos 30, no, 4 grados. Así que la próxima vez que te metas en un río, como nos hicimos con la familia el otro día, nos fuimos a un río y nos metimos allá y eso estaba, pero súper frío, es exageración, porque realmente 4 grados es lo que la naturaleza nos garantiza para que se quede en el fondo del río. Y así los peces pueden sobrevivir. También es lo que produce los icebergs o los icebergs. Los icebergs flotan. ¿Y por qué flotan? Porque pesan menos que el agua en el que está. Más cosas. ¿Habéis visto esto, cierto? ¿Habéis visto un animalito que es capaz de caminar por el agua? O vemos el insecto que está aquí, que también es capaz de estar encima del agua. Gracias a que existe una cosa que se llama tensión superficial, podemos tener vida
que puede posarse sobre el agua, depositar sus huevos o comer y seguir en su medio natural que es el aire. Pero pueden llegar a estar allí en el agua. El basilisco en este caso es capaz de caminar por encima del agua gracias a la tensión superficial. Y gracias a la tensión superficial tenemos las pompas de jabón, que eso también alegra el día en estos veranos. La capilaridad. ¿Qué es la capilaridad? La capacidad que tiene el agua de moverse por dentro de un árbol, por ejemplo, para que el agua salga de las raíces o las coja desde las raíces y puedan subir hasta lo más alto de un árbol. ¿Cómo llega el agua hasta allá? Si el árbol tuviese una bomba o un motor, podría extraer ese agua. Pero, ¿qué necesitaríamos? Necesitaríamos energía. Entonces, el árbol, para poder vivir y poder tener agua en las plantas, en las hojas, ¿qué sucedería? Necesita más energía que la que puede tomar de la raíz, moriría. Pero existe este concepto de la capilaridad que hace que el agua suba sola, en contra de la gravedad, hasta llegar a lo más alto de un árbol, sin esfuerzo prácticamente del árbol para poder conseguirlo. Gracias a esto tenemos la vida también en la tierra. Tenemos el ciclo del agua. El agua se evapora, forma nubes, las nubes luego se caen en forma de precipitación, cae el agua vuelve y se filtra por la tierra y se repite el ciclo. Gracias a eso también tenemos el ciclo de la vida. Finalmente, tenemos que el agua es el disolvente universal. Tú coges, por ejemplo, agua y le pones sal, ¿qué pasa con la sal? Se deshace inmediatamente. ¿Y por qué se deshace? Porque esas moléculas de hidrógeno, de agua y oxígeno, veis que cogen la molécula que está verdecita allí y la acaparan y la rompen. Ella estaba antes como sodio y como cloro y ahora viene el agua y las rompe y se queda con el sodio. Y entonces disolvimos fácilmente la sal. Esto nos permite no solamente que tengamos comida en la casa deliciosa, sino sobre todo que podamos transportar oxígeno en la sangre, que podamos tener minerales que llegan a nuestro cuerpo, etc. Es decir, hemos visto, y podría explicar muchas más cosas, pero creo que ya ha quedado un poco claro el concepto. Así que la cuestión es, ¿y esto todo para qué? ¿Para qué nos cuentas todo esto, Luis Fernando? Bueno, la primera es esta. Es porque una vez conté un chiste químico, pero no hubo reacción. Sí, nadie se lo pidió. Entonces, hoy hemos hablado de química para que al menos haya algo de reacción en la audiencia. Pero la verdad es que podríamos hablar mucho sobre la importancia del agua. Nuestro cuerpo está hecho de agua, el 70% aproximadamente del cuerpo es agua. Pero yo lo traigo a colación porque creo que el agua nos está mostrando algo que es muy bonito, ¿no? Muy importante para la vida, para la naturaleza, para la sociedad en general. Estos días que estamos con tanto calor, no olvidéis de estar tomando agua, ¿vale? Estar hidratándose, especialmente los niños, los mayores, tomar agua. Pero también, por ejemplo, la próxima vez que toméis un vaso de agua, recordad todo lo que Dios ha hecho y lo que hay aquí para que podamos tener vida. Así que podéis hacer una oración y decir, gracias Señor, porque nos dais ese líquido tan delicioso, tan increíble que es el agua. Segundo, ¿por qué he hablado del agua? ¿Por qué quiero hablar del agua? ¿Qué dice la Biblia acerca del agua? Bueno, la Biblia nos dice que la palabra agua o aguas aparece unas 622 veces, pero con distintos significados. Algunas veces el significado es literal, por ejemplo en la creación, o cuando los israelitas clamaron por agua en el desierto, o cuando Elías, ¿se acuerdan que Elías también le dice a los profetas, oye, tráigame agua porque voy a poner aquí agua para que yo ore y el Señor responda y entonces se queme todo este sacrificio, pero échale agua. Y le echaron tanta agua que era imposible que luego se pudiese encender sola. Tuvo que descender el fuego de Dios para hacerlo. Pero también se hace de forma simbólica. Tenemos las pruebas. Cuando se habla de que hay problemas, se habla de aguas. Cuando tenemos el bautismo, también se dice que desciendes a las aguas. O en Apocalipsis, la palabra aguas representa muchedumbres, naciones. Entonces, hay muchos significados de la palabra agua.
Y a todas estas tengo esta pregunta. ¿Qué día fue creada el agua? De los días de la creación, a ver, ¿quién de los que están aquí, de los hermanos o de las hermanas, me dice qué día fue creado el agua? Oigo murmullos, pero no oigo un día concreto. ¿El primero, el segundo, el tercero? A ver, yo creo que vamos a hacer eso. Vamos a levantar la mano. ¿Quiénes dicen que el primer día, por ejemplo? ¿No? ¿Segundo día? ¿Segundo? No, tampoco. ¿Tercer día? Por allá atrás. ¿Cuarto día? ¿Quinto? ¿Sexto? Bueno, si no fue ninguno de esos, ya el séptimo Dios descansó. O sea que estáis esto no es un examen del colegio ni en la universidad, no os preocupéis. Bueno, pues os tengo una noticia. Os voy a dar la respuesta y la respuesta no os va a gustar. Creo yo que no os va a gustar. Fijaros, como sabía que ibais a estar nerviosos contestándome, he hecho este pequeño dibujito, muy como para los niños, para que se nos grabe en la mente. Primer día, dice que Dios creó creó la luz. El segundo día dice que separó las aguas de arriba de las aguas de abajo, podría ser. Tercer día, creó la tierra, los árboles. Cuarto día, creó el sol, la luna. Quinto día dice que creó las aves y creó los peces. Sexto día creó los animales terrestres, al hombre y a la mujer. Y el último día descansó, ¿no? ¿Cuál de esos días entonces es? ¿Cuál? Ah, me gusta. Vamos para allá. Dice, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana el primer día. Entonces, ¿qué día creó Dios el agua? Ya estaba. Ya lo había creado antes. Es decir, que de alguna forma, y esto ya son teorías, de alguna forma los seres que existen en el universo, por más que sean ángeles o tal, ya tenían agua antes. Así como nosotros, nuestro cuerpo está hecho 70% de agua, yo os dejo ahí en el aire. ¿Cuál es el porcentaje de agua que hay en los otros seres vivientes? Porque ya existía ese líquido. Ya estaba antes de que Dios creara todas las cosas, por lo menos aquí en la tierra. Dice la Biblia en Isaías 43:2, y esta es una de las promesas que más nos gusta de la Biblia, dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Los aguas representan problemas muchas veces, ¿cierto? Pero Dios nos promete estar allí. Me recuerda eso el caso de Pedro, no temas, yo estoy contigo, lo sacó de las aguas. Dios fue capaz de vencer el peso de Pedro, sacarlo y hacerlo caminar por las aguas. Eso es algo que no hemos podido repetir ninguno de los seres que estamos por aquí, por lo menos que sepamos, y solo Pedro fue el único que lo consiguió por un momento y Jesús que lo mostró. La Biblia también nos dice en Juan 7:38, de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Y esto lo dice en Juan 7:38. Pero quizás, y como es la lectura que teníamos hoy, la lectura bíblica, la mujer junto al pozo, ¿verdad? Tenemos esta mujer junto al pozo, donde Jesús le pidió agua, Jesús le prometió dar el agua viva, ¿verdad? Jesús se le reveló como el Mesías prometido y finalmente Jesús calmó la sed de todo un pueblo. Él empezó pidiendo agua, algo que él ya creó previamente. Pero él termina ofreciéndole a ella algo que es mucho mejor, y no solo a ella, a todo ese pueblo y a todos nosotros por extensión, algo que es mucho mejor que el agua que tenemos hoy en día. Y esto es genial, este agua es increíble, pero Dios nos promete algo que es muchísimo, muchísimo mejor, un agua viva que impide que tengamos sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna.
¿Qué tipo de agua es esa? ¿Cuántos átomos de hidrógeno y de oxígeno tendrá? ¿O es completamente distinta? No lo sabemos. Lo único que sí sabemos es que Dios promete algo que nos quitará la sed para siempre. Por eso la mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga que volver por aquí, ¿cierto? Pero Dios realmente quiere darnos de Él, que es el agua viva. El tercer elemento por el cual quiero traer a colación lo del agua es porque creo que Dios deja su huella en la creación. Isaac Asimov no creía en Dios y cuando él presenta en su libro no habla de Dios. Alguna vez lo toca como diciendo, seguro que alguien sacará algo de Dios, pero no, eso no es. Yo sí creo que Dios está allí. Yo creo que la naturaleza nos muestra de alguna forma la huella digital de Dios y en el agua tenemos un ejemplo. Claro, cuando vemos el universo, como en esa foto tan hermosa que está allí, cuando vemos el universo es increíble lo que hay ahí, ¿verdad? Vemos en el universo soles, planetas, galaxias, nebulosas. Eso es hermoso, eso es increíble, esto es increíble. Y Dios muestra que creó todas esas cosas. Voy a mostrar a continuación un vídeo, no es un vídeo muy largo, creo que dura 1 minuto y algo, pero quiero que veáis algo que es cómo podemos irnos desde la Tierra hasta el universo, lo más lejano que conozcamos, y vamos a ir viendo lo que Dios ha ido haciendo, y luego os iré contando algo. Vamos a poner el primer vídeo. Es un vídeo que no pude conseguir en castellano, lo tengo en inglés, pero bueno, yo os voy más o menos contando lo que va a pasar. Vamos a partir desde la tierra, desde una chica que está ahí acostada en el suelo, y vamos a irnos alejando, y vais viendo que en la parte de abajo van saliendo los metros, 10 metros, 50 metros, 100 metros, 1 kilómetro. Nos vamos a ir alejando y a medida que nos vamos alejando va a ir creciendo el tamaño de las cosas. Entonces, por ejemplo, 1 kilómetro. Ahí cada porcioncita de la imagen representa 10 kilómetros, por ejemplo. ¿Vale? Ahora son 100 kilómetros. Ahora ya son 1000 kilómetros. Ahora ya tenemos 10.000 kilómetros y vamos a ir siguiendo 100.000 kilómetros, 1 millón de kilómetros, 10 millones, ya vamos acercando, o sea, ya la Tierra se va haciendo un puntito, el Sol, vamos a ir viendo, vamos a ir saliendo 1 billón de kilómetros, bueno, 1 billón en inglés son 1.000 millones de kilómetros realmente, 10.000 millones de kilómetros. Aquí ya dejamos lo que es los planetas del sistema solar y ya nos estamos aproximando a lo que se conoce como la nube de Oort. Este punto quiero que os lo recordéis, esto es 1 año luz, la distancia que recorre la luz en 1 año. Y ese es un valor importante que veremos después. 100 años luz, o sea, la distancia que recorre la luz en 100 años, 1000 años. ¿Veis? La nebulosa de Orión, para que nos llegue la luz desde la nebulosa de Orión hasta acá, pasan casi 500, 600 años. 100.000 años luz, y ya salimos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y empezamos a ver otras galaxias. Andrómeda, la Osa Mayor, y ya empezamos a desconocer. Ya hay muchas cosas aquí que no conocemos porque es lo que nosotros alcanzamos a ver. Pero veis esos clústeres de galaxias, eso es todo el universo que conocemos a día de hoy, hasta ahí. 10.000 millones de años, es lo que más o menos conocemos los seres humanos del universo, ¿vale? Bueno, vamos a hacer cuentas. Y espero que no hagáis esta cara del meme de la persona que está ahí, que le está haciendo un montón de... Pero es que yo tengo que hacer las cuentas. Hemos dicho que lo que máximo conocemos son 10.000 millones de años luz. La luz viaja a 300 millones de metros por segundo, o sea, 300 por 10 a la 6. Quedaros con el numerito 6, que es lo importante. Luego, en un día, la luz recorre 26 billones de metros por día, y ya estamos en 10 a la 12. En un año, recorre 9.500 billones de metros por año, y esa es la distancia recorrida por la luz en un año, y son 10 a la 15.
Pero hemos dicho que lo que más conocemos son 10.000 millones de años luz, es decir, 95 por 10 a la 24, 95 cuatrillones de metros. Ese número, 95 cuatrillones, eso es un número bestial, es gigante, es impresionante, pero lo escribimos más fácil como 95 por 10 a la 24. Ahora quiero mostraros el siguiente vídeo, pero en vez de ir hacia el universo, vamos a ir hacia abajo, hacia adentro, ¿vale? Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver la huella de Dios, no solo en lo grande, sino en lo pequeño. Vamos a ir entrando en el iris, la pupila, la retina, las células de los leucocitos. Vamos a meternos dentro de los cromosomas, el ADN, 100 nanómetros, la doble hélice del ADN, 1 nanómetro. Seguimos entrando, tenemos los electrones, los protones, lo que habíamos visto antes, 100 picómetros. Y miren, allá en el fondo está el núcleo del átomo. 100 femtómetros, 10 femtómetros, 1 femtómetro, y ahí aparecen los quarks que hablábamos hace un rato. ¿Vale? Entonces ya nos devolvemos y hemos visto que hasta allá adentro, hasta allá abajo, se pueden mirar muchas más cosas. ¿Vale? Y eso es lo que los seres humanos hemos podido mirar. Entonces, recordar esta imagen, ¿sí? ¿Os acordáis que yo os hablé de los quarks y de las cuerdas? Bueno, pues el quark mide 1 femtómetro, es 1 por 10 a la menos 15, que es el equivalente de lo que recorre la luz en un año, 1 por 10 a la 15. Entonces, hacia abajo tenemos el quark, que sería el equivalente. Pero, ¿os acordáis de las cuerdas que os dije que no iba a hablar mucho de eso? Se estima que las cuerdas miden 1 por 10 a la menos 35. Es decir, es mucho más pequeño que todo el universo conocido, por 10 a la menos 35. Y no solo estamos hablando de unos cuantas veces más, miles y millones de veces más pequeño, y allá adentro Dios ha dejado una huella. Claro, eso no me lo esperaba. Eso no me lo esperaba, ¿cierto? Voy terminando. La historia de Miguel Ángel. Dice que Miguel Ángel, el genio que creó estas obras maestras que podemos ver en los museos o incluso allí en Italia, en Roma, dice que una vez estaba en lo alto trabajando en una estatua, y él estaba haciendo la estatua y le estaba haciendo algo al pelo de la estatua, ¿vale? Estaba cincelando, como vemos aquí en las imágenes, él estaba cincelando su estatua y estaba dentro de la iglesia haciéndolo. Y entonces un amigo llegó y lo vio allá arriba y le dice, ¿qué haces, Miguel Ángel? Y dice que Miguel Ángel le dice, estoy aquí puliendo la estatua. Y le dice, pero ¿qué estás puliendo? O sea, ¿qué le estás haciendo? No, que le estoy puliendo el cabello. Pero tú ves que esa estatua está allá arriba, yo no la alcanzo a ver desde aquí abajo, porque eso es tan alto que no la alcanzo a ver. Dice, quizás tú no, pero Dios sí. Dios sí va a ver eso. Y yo quiero hacerle la mejor obra posible para Dios. Así que si Miguel Ángel fue capaz de hacer algo tan hermoso y tan grande como esto, pensemos en lo que acabamos de mostrar. Dios ha hecho algo todavía más increíble, por 10 a la menos 35, y aún podrían haber más cosas después. Dios nos muestra su amor, y este es el último punto. El amor también dicen que es química, porque cuando formamos la palabra te amo, se puede formar con diferentes compuestos químicos. Y dice que el primer compuesto afecta al sistema nervioso, el segundo es raro de encontrar, pero el último, gracias al amor, es que estamos vivos. Hermanos, nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. La verdad es que la naturaleza nos muestra la huella de Dios. Para mí, todo lo que acabamos de ver simplemente es una manifestación de Dios queriendo hablar al ser humano. Es cierto que los científicos cuando lo ven solo piensan en leyes, solo piensan en elementos, protones, neutrones y que se organizaron y están ahí. Por eso, gracias a que están así, es que funciona la vida. Pero para mí, y creo que para todos los que estamos aquí, esto simplemente es una muestra de lo que Dios es capaz de hacer
por sus hijos. Dios quiere que en compensación de eso, de alguna forma manifestemos agradecimiento y manifestemos sobre todo amor. Dios es amor. Dicen que la química es amor. Dios es el experto en química, ya lo veis. Pero lo que estoy seguro es que más allá de solamente la unión de elementos, que podría alguien decir, no es que el amor entonces es la unión de solo elementos, no. El amor es mucho más que eso. Pero sobre todo, el amor es el reconocimiento de una persona que entiende lo que su Creador ha hecho por él. Y nosotros hoy reconocemos en este día sábado lo que Él ha hecho por nosotros. Hoy reconocemos que Dios nos ama tanto que ha dejado huellas en la naturaleza, nos ha dejado elementos que nos permiten vivir, pero también quiere que tú compartas esos elementos. Dios quiere que tú salgas de aquí hoy y lleves el Evangelio a aquel que no lo conoce. Me gustó mucho estas imágenes que vemos allí, porque el amor nos une, porque el amor nos lleva a Cristo, pero también el amor nos lleva a entender la necesidad del otro. Y nos sobran muchas cosas. En general tenemos y nos sobra, pero la sociedad nos está enseñando, así como le enseña a los niños a través de la evolución y en los colegios y esto, nos enseña que eso es lo que es la verdad. No, lo que necesitamos aprender es que tenemos que ser más generosos, más misericordiosos y permitir que el amor de Dios nos transforme. Bueno, que el Señor les bendiga y espero entonces que después de todo esto salgamos hoy con un poquito más de felicidad sabiendo que Dios nos ha bendecido enormemente. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te agradecemos el que a través de la naturaleza nos muestre, Señor, el cuidado maravilloso que tienes por nosotros. Gracias, Señor, porque el agua nos va a recordar de ahora en adelante esa bendición que tú nos has dado, porque tú nos prometes y te comparas con el agua que entendemos. Tú te comparas, Señor, porque al fin y al cabo te necesitamos igual que necesitamos el agua. Ayúdanos a querer tener sed de ti, para que cada día podamos acercarnos al pozo, Señor, que tú eres, donde nos puedes dar el agua de vida, esa agua que nos dará y nos quitará la sed que este mundo nos genera, pero sobre todo porque nos darás esa agua que de alguna forma representa el amor que necesitamos transmitir los unos por los otros. Señor, inspíranos cada día a ser más semejantes a ti, inspíranos, Señor, a poder dar al mundo del amor que tú nos das y sobre todo, Señor, también a estar preparados para que cuando tú vengas podamos presentarnos delante de ti como aprobados. Llénanos de tu gracia, de tu poder, bendícenos al salir y acompáñanos en este día y en el resto de la semana. Son bendiciones que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.